Bienvenido a mi canal, mi nombre es Sonia y en este curso completo de patronaje hoy haremos pantalón sastre para mujer y a pedido de muchos de ustedes con una guía muy completa y detallada para bolsillos y pretina. Empecemos. No importa tu talla ni la morfología de tu cuerpo, te guiaré paso a paso para que realices tu patrón. Las medidas necesarias son contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, altura de rodilla, contorno de rodilla, contorno de tobillo, largo total y altura de tiro. Para este ejemplo utilizaré las siguientes medidas que no corresponden a ningún talle en especial. Trabajaré en una escala de 1,5, pero los cálculos y las medidas que yo diga serán para un tamaño real. Haremos primero el molde base y luego la transformación para nuestro pantalón sastre. Hoy veremos una manera distinta a las que ya hemos visto de cómo hacer un molde base para pantalón, pero su inicio es siempre igual, con un rectángulo. Esta línea corresponderá a la cintura. Mientras lo dibujo, pueden ir suscribiéndose al canal si es que ya no lo hicieron todavía. Y ya que están, pueden apretar el botoncito de me gusta y escribirme algo ahí abajo y así poder saber algo de ustedes. Por ejemplo, de qué lugar del mundo están viendo este video. El largo de este rectángulo es la medida del largo de pantalón, mientras que su ancho es igual al cuarto de la medida de circunferencia o contorno de cadera. Desde la cintura medimos altura de cadera y será la línea de cadera. También mediremos altura de tiro. A esta línea la extendemos hacia afuera, hacia un lado u otro, el que prefieras. Desde la cintura medimos altura de rodilla. También existe un cálculo para encontrar ese punto, tomando la medida desde la línea de tiro hasta la línea de largo y la dividimos en 2, para luego sumarle 6 centímetros. El resultado final se mide desde la línea de largo hacia arriba. Ahora vamos a calcular el ancho de tiro delantero. A la mitad de contorno de cadera la dividimos en 10, para luego restarle 1 centímetro. Desde la línea de tiro, pero hacia afuera, medimos el último resultado. Sobre este trazo, igual medida. A veces coincide con la línea de cadera, como en mi caso, pero en otras puede estar por arriba o por debajo de la misma. Y unimos con línea curva. Tomar muy bien las medidas y hacer correctamente el patrón a veces no es suficiente. Lo más importante de todo es observar el cuerpo de la persona. Este te guiará en el proceso de transformación para que ese patrón se adapte a su cuerpo. Es un ejercicio de mucha práctica. Ahora calculamos un cuarto de cintura y el resultado lo medimos desde este punto sobre la línea de cintura. Bajamos la cintura 1 o 2 centímetros para que se adapte mejor a nuestra forma anatómica. Para este ejemplo bajé 2 centímetros. En ese mismo punto dibujo unos 2 centímetros en escuadra, para que la cintura no termine en punta en el centro delantero. Ahora sí unimos con línea curva y esta será mi nueva línea de cintura. Al delantero no le haremos pinza esta vez porque tendrá un pequeño pliegue, como todo pantalón clásico sastrero. Las líneas enteras son el dibujo de mi molde base.
Tomamos la medida de este segmento sobre la altura de tiro y buscamos su mitad. Esta línea atraviesa todo el patrón y es la línea de aplomo que nos señalará el hilo de la tela para su corte. A la medida de contorno de tobillo o botamanga la dividimos en 4. Al resultado lo llevamos hacia ambos lados de la línea central. Lo mismo hacemos con la medida de contorno de rodilla. Las medidas de contorno de tobillo y la de rodilla no necesitan tener tanta holgura, porque este es solo un molde base, pero sí sumaremos holgura en nuestro pantalón sastre. Unimos rodilla y altura de tiro con líneas curvas. Hacemos marcas o piquetes que serán muy necesarios para nuestra transformación. El trazo del molde base trasero se hace sobre la base del molde delantero. Calcamos o copiamos su silueta y extendemos hacia afuera las líneas verticales de aplomo y las líneas horizontales de largo, rodilla, tiro, cadera y cintura original. Nuestro molde delantero no tenía pinzas, pero aquí sí es necesaria. Medimos desde este punto y hacia afuera el ancho de nuestra pinza, que puede ser de 2,5 centímetros o 3. 3 centímetros en mi caso. Para un mejor calce, la parte trasera debe ser mayor que la delantera. Damos entonces holgura en el costado. 1 centímetro o 1,5 centímetros estará bien. La misma holgura en todo su costado. Para este ejemplo, 1,5 centímetros. ¿Quieres apoyar a mi canal? Es por única vez y con un pequeño importe. Aquí debajo del video está el botón de gracias para hacerlo. Eso me permitirá seguir. Desde ya le agradezco muchísimo a quien quiera y pueda. Siempre limpiamos la unión de líneas. Del lado interno de la pantorrilla damos la misma holgura o un poco menos. Le daré 1 centímetro. Recuerda que esta no es la holgura del pantalón sastre, es la holgura del molde base. Para el molde delantero, bajé la cintura 2 centímetros en mi caso. En la parte trasera debemos subirla. Prolongo para ello esta línea de centro trasero. Y desde la cintura original medimos 2 o 3 centímetros hacia arriba. Coloco la escuadra en ese punto y marco 2 centímetros. Como ya dije, es para que la cintura no termine en punta. Conectamos con línea curva y trazo discontinuo. Ahora tenemos que traer lo destinado para pinza y dibujarla aquí. La línea de aplomo puede ser su centro, pero también podemos llevarla hacia el costado
o hacia el centro. Para este ejemplo llevaré el centro de pinza 1 centímetro hacia el centro. Acá dibujaré el ancho de pinza. Su largo deberá ser proporcional a su ancho. 11 o 12 centímetros aquí estará bien. Medimos el largo de la pata interna de la pinza. La otra debe medir igual. Y corregimos para que no nos falte tela al coser. Esto pasa porque la cintura está inclinada. A la mitad del contorno de cadera la dividimos en 8. A veces es necesario sumar 1 centímetro aquí. Para este ejemplo no lo haré. Aquí mido el último resultado. Y hacemos una línea en escuadra hacia abajo. Bajamos 1 centímetro. Unimos estos puntos con una curva muy suave. Tomamos la longitud de estas curvas y deben ser iguales. En el caso de que no lo fueran, subimos o bajamos este punto y dibujamos nuevamente esta línea para que así coincida, siempre limpiando uniones. A la medida de este segmento la llevo aquí. Dibujo la curva de tiro y marcamos los puntos de referencia. Con esta plantilla de molde base dibujé la silueta delantera. Pero también la línea de bajo, de rodilla, tiro, cadera y la línea de cintura original. Una plantilla de molde base con sus piquetes nos permitirá hacer cualquier tipo de transformación para distintos modelos. Hoy haremos un pantalón sastrero. Desde la cintura original habíamos bajado unos centímetros para adaptarlo a nuestro cuerpo, pero como el pantalón sastre tendrá una pretina de 4 o 5 centímetros, si la unimos a esta cintura, nos quedará igualmente muy alta. Es por ello que bajaremos la cintura 2 o 2 centímetros y medio para este diseño. No mucho porque este tipo de pantalones deben sujetarse bien en la cintura. Yo la bajaré 2 centímetros. Cuando tenemos una buena matriz de molde base, podemos hacer esta transformación directamente sobre la tela. No daremos holgura en cintura porque este modelo tendrá un pliegue como todo pantalón clásico sastrero y eso ya nos genera un cierto volumen de tela en esta zona. Entonces esto se recorta y nos quedamos con el trazo de color rojo, pero sí daremos holgura aquí, en cadera y línea de tiro. Le daré
1,5 centímetros. Aquí en el bajo también podemos dar holgura. Por ejemplo, en el costado, la holgura puede llegar hasta la esquina misma del rectángulo base, que en un ángulo recto tocaba este punto, ¿recuerdas? Es decir, puedo dar holgura hasta aquí. En mi ejemplo, solo daré 3 centímetros. Puedes entrar en zona de rodilla o unir recto con altura de tiro, como en mi caso. Acá con una curva muy suave. Del lado interno, la misma holgura o un poco menos. Acá no podemos ir en ángulo recto hasta el tiro, pero sí daré menos holgura que en el lado externo de rodilla. 1 centímetro. Me parece que le daré un poco más, 1,5 centímetros. Así es como vamos creando nuestro diseño. Como va a tener un pliegue en cintura, es necesario ampliar el tiro. Sumaré 1 centímetro. Puede ser lo que creas necesario. Se hace para que el volumen provocado por el pliegue caiga de manera efectiva sobre la pierna. Una línea en escuadra para luego bajar 3 centímetros. Y unimos con una curva suave. La curva del tiro llegará hasta la cadera. Prolongamos la cintura y medimos 4 centímetros para vista de cierre. Desde aquí indico la medida del largo del cierre, 16 centímetros para este pantalón. Y desde este punto, 1 centímetro hacia abajo, que señalará el largo de la vista. Entonces, esta tapeta o vista estará a 1 o 2 centímetros del final del cierre para cubrirlo bien. Dibujamos ahora la boca de bolsillo, sobre la cintura 4 centímetros y sobre el costado 14. Puede ser con la medida que quieras. Esta pieza triangular se recortará del patrón. Le haremos un bolsillo tipo cortina, que son aquellos que van cosidos y suspendidos de la cintura. Diseña la pieza de fondo de bolsillo con el largo y forma que elijas. Todo su ancho irá sujeto a la cintura de la prenda. Este es el patrón delantero de mi pantalón sastre, con su línea de aplomo.
y 2 líneas enteras que utilizaré para la transformación del pliegue de cintura. Acá está señalada la línea de tiro, cadera y boca de bolsillo, largo de cierre y su vista. Esta es la pieza de fondo de bolsillo delantero, que se cortará 2 veces en tela de forrería. Tiene señalada la boca del bolsillo y el sentido del hilo para su corte. Esta pieza irá aquí y vuelvo a tener la cintura completa. Esta pieza de fondo de bolsillo necesita una vista en la misma tela del pantalón. Como vemos, tiene su mismo contorno y su costado interno puede ser curvo o recto, con el dibujo del sentido del hilo y los puntos de boca de bolsillo y cadera. Aquí harás un sulfilado y luego la coserás uniéndola al fondo de bolsillo por aquí. Esta vista se cortará 2 veces y hago coincidir los piquetes para su armado. A este bolsillo le falta otra pieza, el fondo interior de bolsillo, para que se forme la bolsa. Es igual que la anterior, pero con la boca de bolsillo recortada. Y también se cortará por 2. Y se arma así. Pero antes de coser por aquí y unir a la cintura del pantalón, les presento esta última pieza. Esta vista respeta la forma y en su lado interno es en línea recta. Sulfilamos por aquí y luego cosemos al fondo interior del bolsillo por esta línea. Ahora sí podremos coser el bolsillo y unirlo al pantalón. La pretina puede ser recta o con la forma de la cintura del pantalón, como en este caso, de 2 piezas unidas en el centro trasero o de 3 unidas en los costados. A mi pretina la copié con la misma forma de la cintura. Este lado es recto y sigue la línea de la vista de cierre, pero aquí no seguirá la forma del costado porque quedaría chica. Tampoco en ángulo recto. Tiene apenas una inclinación. ¿Lo ves aquí? Esta parte superior de la pretina debe ser en ángulo recto. En ella marcamos la boca de bolsillo, el sentido del hilo de la tela y la ubicación de vista. Ahora finalmente haremos el pliegue en cintura. Cortamos entonces por las líneas enteras. Y en la línea de rodilla lo dejamos apenas unido. Sobre la misma tela o utilizando otro papel, dibujamos una línea que indique el sentido del hilo de la tela. La línea quedará centrada en la abertura del patrón. Esa boca de pliegue tendrá el doble de ancho elegido. Mi pliegue será de 3 centímetros, entonces dejo 3 centímetros hacia ambos lados de la línea. Copié la silueta del molde base trasero. También señalé la línea de cintura, línea de cadera, tiro, rodilla y bajo. Como ya te dije, esta base te servirá para otros modelos de pantalones. Bajamos la cintura lo mismo que bajamos en la transformación delantera.
Si quieres, podemos dar un poco de holgura en cintura. Medio centímetro estará bien. Cadera y línea de tiro en costado tiene la misma holgura que en el delantero. Estos patrones no incluyen los centímetros para márgenes de costura. Si el video te gusta, compártelo, eso me ayudaría muchísimo. Sobre la línea de largo daré la misma holgura que en el delantero, 3 centímetros a cada lado. Enseguida te mostraré cómo cortar la matriz y las piezas para un bolsillo ojal tipo cortina. Un centímetro para el interior de pantorrilla. Prolongo la línea de tiro y lo extiendo 1 centímetro. La modificación del tiro trasero no necesariamente debe ser igual a la del tiro delantero. Bajo un poco más de 3 centímetros. Aquí en la zona de tiro se determina en gran medida el calce de la prenda. Acá tenemos nuevamente mi patrón delantero, y es que tomaré esta medida y deberá coincidir con el largo de esta curva. Si no es así, modifico esta línea, subiendo o bajando este punto. Desde el punto de cadera dibujo la curva de tiro. Siempre señalamos los puntos de referencia. Ya tenemos la parte trasera del pantalón sastre, con sus piquetes, la línea de aplomo y también la que señala el centro de pinza. Para dibujar la pieza del bolsillo ojal es necesario calcar esta pieza en otro papel. Aquí la tengo. La duplicamos para no modificar el patrón del pantalón. Señalo el final de pinza y recorto. Lo hacemos porque es preciso ver cómo quedará esta zona con la pinza cerrada. El ancho de pinza se convierte en volumen aquí debajo. Todo esto pasará en nuestra prenda cuando cosamos la pinza. Acá solo trato de replicarlo para obtener una matriz de esa zona. Pinza cosida y el sentido del hilo de la tela. Y en escuadra con la línea de aplomo, dibujo el ancho o boca del bolsillo ojal. Debe tocar el final de pinza. Para este ejemplo, 13 centímetros de ancho. No es necesario que esté centrado. Puedes llevarlo más al centro o más hacia el costado. Si lo llevas apenas unos milímetros hacia el costado, tu trasero se verá más pequeño y hacia el centro se verá más grande. Su ancho dependerá de tu diseño y si es de solapa simple o doble. Esta matriz servirá para dibujar el bolsillo sobre nuestro pantalón ya cortado y con la pinza cosida. Medimos hacia ambos lados el ancho de fondo de bolsillo, 3 centímetros a cada lado en mi ejemplo.
El fondo de bolsillo tendrá el largo que desees y estará unido a la cintura. Enseguida te mostraré cada una de estas piezas. Desde la boca de bolsillo medimos igual medida hacia ambos lados. A veces es distinta según la costura y es para el armado de la bolsa. Entonces esta será la matriz que me servirá para calcar el bolsillo sobre el pantalón. Estas líneas forman el fondo de bolsillo. Aquí está. Se corta en tela de forrería en tela doble. La tela para el interior o fondo de bolsillo debe ser liviana para que no provoque ningún tipo de grosor o bulto. También debemos señalar estos puntos. Y la cortarás 2 veces si es que tendrás 2 bolsillos traseros. Y acá está esta pieza para el armado del bolsillo. Se corta en la misma tela del pantalón. Se necesitan 2 piezas para cada bolsillo. Y finalmente la pretina, con la marca de la pinza. De este lado seguirá la línea de centro trasero, pero del otro lado, como ya vimos, no podrá seguir la línea de costado, ni en ángulo recto. Una disimulada inclinación estará bien. Nunca olvides señalar en cada pieza el sentido del hilo para su corte y el punto de unión de piezas. Gracias por ver el video hasta el final. Si el video te gustó, házmelo saber con un comentario. Compártelo con alguien y no olvides dejarme un me gusta. Fue un placer como siempre. Encontrémonos en el próximo video. Gracias.